Lo que vi del otro lado no debería ser posible. Y sin embargo, cada noche cuando cierro los ojos, esas imágenes regresan con una claridad que me hace dudar de si realmente volví completo o si dejé una parte de mí en ese lugar donde el tiempo no existe y donde todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte se desmoronó, en cuestión de segundos. Porque lo que experimenté esa noche en la sala de emergencias del Hospital General de San José no fue un sueño ni una alucinación provocada por los medicamentos. Fue algo tan real que todavía puedo sentir el peso de esa luz en mi pecho y escuchar esas voces que no necesitaban palabras para transmitir verdades que me partieron en dos. Mi nombre es Andrés Castillo. Tengo 42 años. Soy ingeniero civil y vivo en San José, Costa Rica, aunque nací en una pequeña ciudad del interior, donde aprendí desde niño que las cosas se resuelven con trabajo duro y silencio, donde mi padre me enseñó que un hombre no llora y que las preguntas sobre Dios y el más allá son para los domingos en la iglesia, no para la mesa del comedor. Y yo crecí con esa mentalidad, construyendo puentes, diseñando estructuras, creyendo que todo en la vida podía medirse con ecuaciones y planos, que la realidad era lo que podía tocar y ver, y que todo lo demás era especulación o fe ciega de gente que necesitaba consuelo ante lo desconocido. Estoy casado con Sofía desde hace 15 años. Tengo 2 hijos, Mateo de 11 y Valentina de 8. Trabajo en una firma de construcción donde llevo proyectos de infraestructura vial, y mi vida antes de esa noche era predecible, organizada, llena de reuniones, plazos de entrega, fines de semana en la casa de playa que compramos hace 3 años, cenas familiares donde hablábamos de las tareas escolares y los planes de vacaciones. Y nunca, ni una sola vez, me detuve a pensar en la muerte como algo cercano, como algo que pudiera tocarme a mí antes de cumplir los 70 u 80 años. Y todo cambió el 12 de marzo de este año, un martes cualquiera que comenzó como todos los demás, con el despertador sonando a las 5:30 de la mañana, el olor del café recién hecho que Sofía siempre preparaba antes de que yo bajara, el ruido de los niños peleando por el control remoto, mientras desayunaban cereal, y yo revisando correos en mi teléfono, respondiendo mensajes de trabajo, planeando la reunión con los contratistas que teníamos programada para las 9, sin imaginar que en menos de 12 horas mi corazón se detendría en una camilla de hospital y que todo lo que creía saber sobre la existencia se convertiría en cenizas. Recuerdo que esa mañana me sentía cansado, más de lo normal, con un dolor leve en el pecho que atribuía al estrés de las últimas semanas, porque habíamos estado trabajando en un proyecto complicado, un viaducto que requería aprobaciones gubernamentales y cálculos estructurales que me tenían despierto hasta tarde casi todas las noches. Y Sofía me había dicho varias veces que debía descansar, que me veía pálido, que necesitaba bajarle el ritmo, pero yo le restaba importancia con una sonrisa, diciéndole que era solo cansancio acumulado, que en cuanto termináramos esta fase del proyecto, todo volvería a la normalidad. Pero esa tarde, alrededor de las 3, mientras revisaba unos planos en mi oficina junto a mi compañero de trabajo, Carlos, un tipo de 50 años con el que compartía proyectos desde hacía casi una década, sentí que algo dentro de mí se rompió, literalmente, como si una mano invisible hubiera apretado mi pecho con tanta fuerza que el aire dejó de entrar. Y lo primero que pensé, con una lucidez extraña, fue que esto no podía estar pasándome a mí, que yo no era el tipo de persona que tiene infartos a los 42 años, que comía relativamente bien, que hacía ejercicio 2 veces por semana, que no fumaba. Y sin embargo, el dolor era tan intenso que caí de rodillas frente al escritorio, aferrándome al borde de la mesa, mientras Carlos gritaba mi nombre y corría hacia mí con una expresión de pánico que todavía puedo ver con total claridad. Y lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo, mirando el techo de la oficina, esas placas blancas con manchas de humedad que nunca habíamos reparado, escuchando la voz de Carlos llamando a emergencias, su tono desesperado, repitiendo la dirección de la empresa una y otra vez, y yo tratando de decirle que estaba bien, que solo necesitaba un momento, pero las palabras no salían, solo un sonido ahogado que ni siquiera reconocí como mío. Y entonces llegó la ambulancia. Recuerdo las luces rojas girando afuera de la ventana, el sonido de las sirenas que me pareció lejano, aunque estaban a pocos metros, y los paramédicos entrando con una camilla, moviéndose rápido, haciendo preguntas que no podía responder porque cada respiración se sentía como tragar vidrio. Y uno de ellos, un hombre joven con barba corta y manos firmes, me puso una mascarilla de oxígeno mientras otro me colocaba electrodos en el pecho, y escuché fragmentos de frases que no lograba unir. Palabras como infartos, estabilizar, impresión baja. Y yo solo pensaba en Sofía, en que alguien tenía que llamarla.
en que los niños saldrían de la escuela en 1 hora y ella estaría esperándolos sin saber que yo estaba en una ambulancia camino al hospital. Y durante el trayecto, mientras las calles de San José pasaban borrosas por la ventana, sentí que algo dentro de mí empezaba a apagarse, como si mi cuerpo estuviera desconectándose de mi mente, y el dolor del pecho se transformó en una sensación extraña de ligereza, casi de paz, y por un momento pensé que tal vez esto era morir, que tal vez así se sentía soltar todo, y no era tan aterrador como siempre imaginé. Era más bien como caer en un sueño profundo del que no quieres despertar. Pero entonces llegamos al hospital. Me trasladaron a la sala de emergencias, y todo se volvió caos, luces brillantes sobre mi cabeza, voces gritando órdenes médicas, manos moviéndose sobre mi cuerpo, inyectando cosas, conectando cables, y yo mirando todo desde una distancia extraña, como si estuviera viendo una película de mi propia vida, y una doctora de cabello recogido y bata verde se inclinó sobre mí, diciendo mi nombre con firmeza, preguntándome si podía escucharla, y yo quise responder pero mi boca no obedecía. Y lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue el monitor de signos vitales junto a la camilla, esas líneas verdes saltando de forma errática, y luego, nada. Y cuando digo nada, no me refiero a un desmayo común. No fue como cuando te duermes y pierdes conciencia gradualmente. Fue un apagón absoluto, instantáneo, como si alguien hubiera presionado un interruptor y toda mi existencia se hubiera detenido en seco. Y en ese silencio negro, por primera vez en mi vida, sentí lo que significa no ser. Pero lo que vino después de ese vacío es lo que todavía me quita el sueño, porque de pronto, sin transición, sin aviso, volví a tener conciencia, pero no en mi cuerpo, no en esa camilla rodeada de médicos, sino en algún lugar que no puedo describir con precisión, porque las palabras que usamos aquí no alcanzan para explicar lo que experimenté allí. Y lo primero que noté fue que ya no sentía dolor, ningún tipo de dolor, ni físico ni emocional. Solo una calma absoluta que nunca había sentido en 42 años de vida. Y cuando traté de mirar mis manos, vi algo que me heló, porque no eran mis manos. O mejor dicho, no eran sólidas, eran translúcidas, hechas de algo parecido a luz condensada. Y cuando moví los dedos, se movieron, pero sin peso, sin resistencia, como si estuviera hecho de aire luminoso. Y levanté la vista, y lo que vi me dejó paralizado, porque estaba flotando, literalmente flotando sobre la sala de emergencias, mirando hacia abajo, y ahí estaba mi cuerpo, tendido en la camilla, rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente, y uno de ellos estaba haciendo compresiones en mi pecho, con las manos entrelazadas presionando con fuerza, y yo podía ver todo con una claridad imposible, cada detalle, el sudor en la frente de la doctora, el monitor mostrando una línea plana, el sonido continuo de la alarma que indicaba paro cardíaco, y pensé con una calma aterradora que ese cuerpo de ahí abajo era yo, pero al mismo tiempo ya no me sentía conectado a él. Y entonces escuché una voz, o más bien, percibí una presencia que comunicaba sin palabras, y me giré, y ahí, junto a mí, había algo, alguien, no sé cómo llamarlo, una figura hecha de luz pura que no tenía rostro definido, pero que emanaba una calidez tan profunda que sentí ganas de llorar, aunque no tenía lágrimas, y esa presencia me transmitió algo que entendí instantáneamente, como si las ideas se implantaran directamente en mi conciencia sin necesidad de lenguaje, y lo que me dijo fue que todavía no era mi momento, que tenía que volver, que había cosas que aún debía hacer, y yo por primera vez en mi vida no quise volver, porque donde estaba en ese instante era tan perfecto, tan completo, que la idea de regresar a ese cuerpo roto en la camilla me parecía una condena. Pero la presencia insistió, con una firmeza amorosa, y me mostró algo, y lo que vi a continuación me partió en dos, porque de pronto estaba en mi casa, en la sala, y Sofía estaba sentada en el sofá con los niños, y ella estaba llorando, abrazando a Mateo y Valentina que preguntaban por qué mamá lloraba, y yo podía sentir su dolor, no solo verlo, sino sentirlo como si fuera mío, cada punzada de su corazón roto, cada pensamiento desesperado de cómo iba a criar sola a 2 niños, y Mateo, mi hijo mayor, tenía los ojos rojos y decía con voz temblorosa que papá iba a estar bien, que papá siempre estaba bien, y Sofía solo lo abrazaba más fuerte sin poder responder. Y entonces la presencia me llevó más lejos, me mostró el funeral que todavía no había ocurrido, vi el ataúd cerrado, las flores blancas que Sofía siempre dijo que quería para su propia despedida, vi a mis padres ancianos llorando de una forma que nunca los había visto llorar, vi a mi padre, ese hombre de hierro que nunca mostró emociones, derrumbándose frente a mi tumba,
y vi a mis hijos creciendo sin mí. Vi a Mateo en su graduación de secundaria buscándome entre la multitud con los ojos. Vi a Valentina el día de su boda caminando hacia el altar sola, porque yo no estaría ahí para llevarla. Y cada imagen era como un golpe directo al alma, y entendí con una claridad brutal que mi vida no era solo mía, que cada decisión que tomaba, cada momento que vivía, afectaba a todas esas personas que amaba, y que irme ahora, quedarme en ese lugar de paz y luz, sería egoísta, sería abandonarlos cuando más me necesitaban. Y la presencia, sin decir nada, me hizo una pregunta que resonó en todo mi ser, una pregunta que no usaba palabras pero que entendí perfectamente. Me preguntó si estaba listo para dejarlos, si estaba listo para que esa fuera mi historia. Y por primera vez desde que llegué a ese lugar, sentí miedo. No miedo a morir, sino miedo a todo lo que dejaría sin terminar. Y justo cuando estaba a punto de responder, de decirle a esa presencia que quería volver, que haría lo que fuera por regresar con mi familia, todo cambió de nuevo, y me encontré en un lugar completamente diferente. Un espacio que no puedo describir con exactitud porque no seguía las leyes de la física que conozco. Era como estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Y ahí vi cosas que no debería haber visto. Cosas sobre mi vida que había olvidado o que nunca supe que importaban. Vi momentos insignificantes que resultaron ser cruciales. Vi conversaciones con extraños que cambiaron el rumbo de sus vidas sin que yo lo supiera. Vi errores que cometí y que lastimaron a personas que amaba. Errores que nunca reconocí porque estaba demasiado ocupado justificándome. Y cada uno de esos momentos se reproducía frente a mí con una honestidad brutal, sin filtros, sin excusas. Y yo no podía esconderme. No podía mentirme a mí mismo como lo había hecho durante años. Y lo más impactante no fue ver mis errores. Fue sentir el dolor que causé, porque en ese lugar, cada emoción de las personas que lastimé se convirtió en mi propia emoción. Sentí la tristeza de Sofía cuando la ignoré por estar demasiado enfocado en el trabajo. Sentí la decepción de Mateo cuando le prometí ir a su partido de fútbol y no llegué. Sentí la soledad de Valentina cuando le dije que estaba ocupado para jugar con ella. Y cada una de esas emociones me atravesaba como una corriente eléctrica. Y entonces, en medio de ese torrente de recuerdos y emociones, la presencia luminosa apareció de nuevo. Y esta vez me mostró algo diferente. Me mostró el futuro. No el futuro que ya había visto donde yo moría y mi familia seguía sin mí, sino otro futuro. Uno donde yo regresaba, donde abría los ojos en esa camilla de hospital y tenía una segunda oportunidad. Y vi fragmentos de ese camino alternativo. Me vi despertando con Sofía tomando mi mano, llorando de alivio. Vi conversaciones profundas con mis hijos donde les decía cosas que nunca antes me había atrevido a decir. Vi cambios en mi vida, en mis prioridades, en la forma en que usaba mi tiempo. Y también vi algo más, algo que todavía no termina de tener sentido para mí. Vi que había personas a las que debía ayudar, personas que cruzarían mi camino en los próximos meses y años, y que mi historia, esta experiencia que estaba viviendo, sería importante para ellos, que de alguna forma, contar lo que vi del otro lado podría cambiar algo en otros. Podría hacer que alguien más despertara antes de que fuera demasiado tarde. Y la presencia, con esa comunicación directa que no necesitaba palabras, me hizo entender que esa era la razón por la que me estaban dando la opción de volver. No solo por mi familia, sino porque mi vida tenía un propósito que aún no había cumplido. Un propósito que yo mismo había olvidado en medio de las facturas, los proyectos, las reuniones y la rutina que me había tragado entero. Y justo cuando creí que había entendido todo, que estaba listo para aceptar regresar, me mostraron una última cosa. Y esto es lo que más me estremece hasta el día de hoy, porque me llevaron a un lugar donde vi, no sé cómo explicarlo de otra manera, vi el tejido de todo, vi cómo cada vida está conectada con todas las demás, como cada acción, por pequeña que sea, genera ondas que se expanden más allá de lo que podemos imaginar. Vi que nada es casual, que cada encuentro tiene un propósito, que cada persona que conocemos está ahí por una razón, y vi también que la muerte no es el final, que lo que somos, nuestra esencia, nuestra conciencia, continúa, pero no de la forma en que las religiones lo enseñan. No es un premio o un castigo, es una transformación. Es volver a casa después de un viaje largo y agotador. Y en ese momento entendí que el miedo a morir que había cargado toda mi vida era absurdo, porque la muerte es solo una puerta, un paso hacia algo más grande. Pero también entendí que mientras estamos aquí, en este cuerpo, en esta vida, tenemos la responsabilidad de hacer algo con el tiempo que se nos da, de no desperdiciarlo en cosas que no importan, de amar con intensidad, de perdonar sin condiciones, de vivir con propósito. Y entonces, sin aviso, sin despedida, sentí un tirón violento,
como si una fuerza invisible me arrancara de ese lugar de luz y comprensión. Y de pronto estaba cayendo a una velocidad imposible a través de un túnel oscuro, y podía escuchar sonidos distantes, voces gritando, el pitido del monitor cardíaco, y luego un dolor insoportable en el pecho, un dolor tan intenso que me hizo gritar, aunque el grito no salió de mi garganta, sino que se quedó atrapado en mi interior, y abrí los ojos, y lo primero que vi fue el techo blanco de la sala de emergencias, las luces fluorescentes que me cegaron por un momento, y la cara de la doctora inclinada sobre mí, con los ojos abiertos de par en par, diciendo algo que no logré entender al principio, porque todos mis sentidos estaban sobrecargados, y luego escuché sus palabras con claridad. Estaba diciendo que había vuelto, que mi corazón había vuelto a latir, y yo solo podía jadear, tratando de llenar mis pulmones de aire, sintiendo cada célula de mi cuerpo como si estuviera encendiéndose de nuevo después de haber estado apagada. Y lo que no sabía en ese momento, mientras los médicos celebraban que habían logrado reanimarme después de casi 4 minutos de paro cardíaco, es que regresar iba a ser mucho más difícil que morir, porque ahora cargaba con el peso de todo lo que había visto, con el conocimiento de que esta vida es mucho más frágil y preciosa de lo que jamás imaginé, y con la certeza absoluta de que nada, absolutamente nada de lo que consideraba importante antes de esa noche, realmente lo era. Y pasé los siguientes 3 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón, cada respiración, cada fluctuación en mi presión arterial, rodeado de cables y tubos y monitores que pitaban constantemente, recordándome que mi cuerpo era frágil, que había estado a segundos de apagarse por completo y que solo gracias a esos médicos que trabajaron incansablemente durante 4 minutos de reanimación cardiopulmonar, ahora podía estar aquí, mirando el techo blanco de esa habitación aséptica, escuchando el zumbido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras que entraban cada hora a revisar mis signos vitales, anotando números en una tablilla mientras yo permanecía inmóvil, atrapado entre 2 mundos, el que acababa de abandonar y el que me había recibido de vuelta con una frialdad que me resultaba insoportable. Y durante esos 3 días, no hablé con nadie sobre lo que había visto. No le dije a Sofía que había estado flotando sobre mi propio cuerpo. No le conté a los médicos que había viajado a un lugar donde la luz era consciente y donde el tiempo no existía. No le mencioné a nadie que había visto mi propio funeral, o que una presencia me había mostrado el tejido invisible que conecta todas las vidas, porque cada vez que intentaba encontrar las palabras, me daba cuenta de que no existían, que el lenguaje humano no había sido diseñado para describir lo que yo había experimentado, y además tenía miedo de que pensaran que estaba loco, que los medicamentos me habían afectado el cerebro, que lo que recordaba era solo el producto de la falta de oxígeno en mi cerebro durante esos minutos en que mi corazón dejó de latir. Pero lo que más me atormentaba durante esas noches en el hospital, cuando las luces se atenuaban y las enfermeras pasaban en silencio haciendo sus rondas cada 2 horas, era la claridad absoluta con la que recordaba cada detalle de esa experiencia, porque no se sentía como un sueño que se desvanece al despertar. No era borroso ni fragmentado como los recuerdos normales. Era más real que cualquier memoria de mi vida antes del infarto. Podía ver cada matiz de esa luz que me había envuelto. Podía sentir cada emoción que me atravesó cuando me mostraron las consecuencias de mis acciones. Podía escuchar, aunque no con los oídos, esa comunicación directa que no necesitaba palabras ni sonidos, solo pensamiento puro transmitido instantáneamente de una conciencia a otra, y esa claridad me asustaba porque significaba que no podía descartarlo como una simple alucinación provocada por el trauma. Significaba que tenía que aceptar que lo que viví fue real, tan real como la camilla en la que estaba acostado, o las manos de Sofía aferrándose a las mías cada vez que entraba a visitarme, con los ojos rojos de tanto llorar, y una sonrisa forzada que intentaba ocultar su terror de perderme. Y el 4.º día, cuando los médicos decidieron que estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado a una habitación regular, fuera de cuidados intensivos, vino a verme un cardiólogo, el doctor Ramírez, un hombre de unos 60 años con lentes de marco grueso y una expresión seria pero amable, con ese tipo de rostro que te hace sentir que ha visto de todo en su carrera y que nada lo sorprende ya, y se sentó junto a mi cama con mi expediente en las manos, hojas llenas de gráficos y números que representaban mi cuerpo reducido a estadísticas, y me explicó con detalle técnico lo que había sucedido esa noche en la sala de emergencias. Me dijo que había sufrido un infarto masivo causado por una obstrucción en la arteria coronaria principal, que mi corazón se había detenido durante casi 4 minutos,
que clínicamente había estado muerto, sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral detectable en los monitores básicos que usan en emergencias y que el equipo médico había logrado reanimarme justo antes de que el daño cerebral por falta de oxígeno fuera irreversible. Y mientras él hablaba con esa voz calmada y profesional que los médicos desarrollan después de años de dar noticias difíciles, yo solo podía pensar en que esos 4 minutos habían sido suficientes para que mi conciencia viajara a lugares que él, con toda su educación médica y sus décadas de experiencia, jamás podría imaginar ni explicar con sus conocimientos de anatomía y fisiología. Y entonces el doctor Ramírez me preguntó algo que me tomó completamente por sorpresa. Dejó el expediente sobre la mesa junto a la cama, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos, y me preguntó si recordaba algo de ese tiempo, si tenía alguna memoria del periodo en que estuve inconsciente, si había experimentado algo inusual, y yo dudé durante varios segundos midiendo mis palabras, tratando de descifrar si su pregunta era puramente clínica o si había algo más detrás de ella, porque vi en sus ojos una curiosidad genuina, no el escepticismo que esperaba encontrar. No esa mirada condescendiente de quien escucha a un paciente confundido, sino algo más profundo, como si él ya supiera lo que iba a responder antes de que yo abriera la boca. Y después de un largo silencio que se sintió interminable, le dije que sí, que recordaba algo, y él asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta, y se inclinó un poco hacia adelante en su silla, con las manos entrelazadas, y me contó que en sus 30 años de cardiología, había escuchado historias similares de otros pacientes que habían sobrevivido paros cardíacos, que algunos hablaban de luces, de túneles, de encuentros con seres queridos fallecidos, de revisiones de vida donde veían todos sus errores y aciertos reproducidos frente a ellos con una claridad brutal, y que aunque la comunidad médica no tenía una explicación clara y definitiva para esos fenómenos, él personalmente había aprendido a no descartarlos como simples alucinaciones, porque los había escuchado demasiadas veces de personas que no se conocían entre sí, que venían de diferentes países y culturas, y que describían experiencias notablemente similares con detalles que coincidían de manera inquietante. Esa conversación con el doctor Ramírez fue la primera vez que sentí que tal vez no estaba completamente solo con lo que había experimentado, que tal vez otras personas habían visto lo mismo, habían sentido lo mismo, y habían regresado con el mismo peso de saber algo que el resto del mundo no podía comprender porque no lo habían vivido en carne propia. Y le pregunté, con una voz que todavía sonaba débil y rasposa por el tubo de intubación que me habían quitado el día anterior, ¿qué les pasaba a esas personas después? ¿Cómo manejaban regresar a la vida normal después de haber estado del otro lado? Después de haber visto cosas que desafiaban todo lo que la ciencia puede explicar. Y él se quitó los lentes y los limpió lentamente con el borde de su bata blanca, tomándose su tiempo antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra, y me dijo con una honestidad brutal que muchos de ellos nunca volvían a ser los mismos, que algunos tenían dificultades enormes para reintegrarse a sus vidas anteriores, que sus relaciones cambiaban de manera radical, sus prioridades se transformaban por completo, que algunos perdían interés en las cosas que antes consideraban importantes, como el dinero, el estatus, el reconocimiento, y desarrollaban una conexión más profunda con lo espiritual, con lo trascendente, mientras que otros, los que no encontraban a alguien con quien hablar sobre lo que habían vivido, los que intentaban guardarse todo para sí mismos por miedo al juicio o a la incomprensión, caían en depresión profunda o aislamiento social porque se sentían incomprendidos, desconectados de un mundo que ya no tenía sentido para ellos. Y cuando Sofía llegó esa tarde con los niños, que habían estado pidiéndole todos los días que los llevara a verme, porque no entendían por qué no podían estar conmigo, por qué tenían que quedarse en casa con mi madre mientras ella pasaba horas en el hospital, sentí una mezcla extraña de emoción intensa y terror paralizante, porque había estado pensando en ellos constantemente durante esos 3 días, recordando las imágenes que me habían mostrado del otro lado, viéndolos crecer sin mí en esa realidad alterna donde yo no había regresado, donde Sofía tenía que explicarles que papá se había ido y no iba a volver, y ahora que los tenía frente a mí, vivos, reales, tangibles, con sus ojos llenos de lágrimas contenidas y alivio mezclado con miedo, no sabía cómo abrazarlos sin derrumbarme completamente, sin soltar todo lo que había estado guardando durante esos días de silencio. Y Mateo entró primero, caminando despacio detrás de Sofía, como si tuviera miedo de acercarse demasiado, como si pensara que yo era frágil y que un movimiento brusco podría romperme. Y cuando llegó junto a la cama, me miró con esos ojos oscuros que heredó de su madre,
esos ojos que ahora parecían haber envejecido años en cuestión de días, y me preguntó con voz temblorosa, casi un susurro, si me iba a morir, si iba a dejarlos como dejó su abuelo cuando él tenía 6 años, y yo extendí los brazos ignorando el dolor en mi pecho, y lo abracé con toda la fuerza que mi cuerpo debilitado me permitía, sintiendo sus hombros temblar mientras lloraba en silencio contra mi cuello, y le dije que no iba a irme a ninguna parte, que iba a estar aquí para verlo graduarse, para enseñarle a manejar, para conocer a sus hijos algún día, aunque por dentro sabía que esa promesa era frágil como el cristal, que la muerte ya no era una abstracción lejana que llegaría cuando yo fuera viejo, sino algo que había tocado con mis propias manos, algo que podía regresar por mí en cualquier momento sin previo aviso. Y Valentina se subió a la cama con mucho cuidado, ayudada por Sofía, que le indicaba dónde poner los pies para no pisar los cables que salían de mi pecho conectados a los monitores, y se acurrucó junto a mí del lado derecho, encajando su pequeño cuerpo contra el mío con una precisión perfecta, como si hubiera nacido para caber exactamente en ese espacio, y me dijo con esa voz aguda de niña de 8 años que todavía cree en la magia y en que los deseos se cumplen si los pides con suficiente fuerza. Me dijo que había rezado todas las noches para que me pusiera bien, que le había pedido a Dios, a la Virgen María, a todos los santos que conocía de la escuela católica a la que asiste, que no me llevara, que todavía no, que ella me necesitaba porque yo era el único que sabía hacerle las trenzas como a ella le gustaban, y el único que entendía por qué le daba miedo la oscuridad, y el único que la dejaba quedarse despierta hasta tarde los viernes viendo películas de princesas que yo secretamente también disfrutaba. Y cuando escuché esas palabras saliendo de su boca con esa inocencia absoluta que solo los niños tienen, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, como si mi corazón, ese órgano que me había traicionado y que había dejado de funcionar en esa camilla, ahora latiera con un propósito renovado, porque recordé con una claridad dolorosa lo que la presencia me había mostrado del otro lado. Recordé verla caminando hacia el altar en su vestido blanco de novia, buscándome entre los invitados con esos mismos ojos llenos de esperanza y encontrando solo un espacio vacío donde yo debería estar. Recordé la tristeza que emanaba de ella en ese futuro que afortunadamente no se había cumplido, y en ese momento, abrazándola en esa cama de hospital con Mateo del otro lado y Sofía de pie junto a nosotros con las manos cubriéndose la boca para ahogar un sollozo, supe con absoluta certeza que regresar había sido la decisión correcta, que por más hermoso que fuera ese lugar de luz y paz al que había ido, mi lugar estaba aquí, con ellos, en este mundo imperfecto y doloroso pero real. Y esa noche, después de que Sofía se llevara a los niños de vuelta a casa prometiéndoles que mañana podrían volver a visitarme, me quedé solo en esa habitación con las luces tenues del pasillo filtrándose por debajo de la puerta y el sonido constante del monitor cardíaco que seguía midiendo cada latido, como si no confiara en que mi corazón pudiera seguir funcionando sin supervisión. Y por primera vez desde que desperté en la sala de emergencias, intenté procesar realmente lo que me había pasado. Intenté darle sentido a esa experiencia que desafiaba toda mi comprensión del mundo, toda mi educación como ingeniero acostumbrado a trabajar con números y estructuras tangibles y leyes físicas que podían medirse y comprobarse. Y me di cuenta de que había regresado diferente, no solo físicamente débil y con un corazón dañado que necesitaría meses de recuperación y cambios drásticos en mi estilo de vida, sino transformado en un nivel más profundo, como si esos 4 minutos del otro lado hubieran reescrito algo fundamental en mi forma de ver la realidad, en mi escala de valores, en mi comprensión de lo que significa estar vivo y tener conciencia en este universo incomprensible. Y pensé en todas las cosas que había considerado importantes antes del infarto, los proyectos de construcción que me quitaban el sueño, las reuniones interminables con contratistas y clientes exigentes, las horas extras que me robaban tiempo con mi familia porque siempre había una fecha límite que cumplir, un problema que resolver, un informe que entregar, y me pregunté cómo había podido estar tan ciego. ¿Cómo había podido desperdiciar tanto tiempo en cosas que ahora, desde esta nueva perspectiva que me había dado la muerte temporal, parecían completamente irrelevantes, triviales, vacías de significado real? Y recordé la revisión de vida que me habían mostrado del otro lado, esa secuencia brutal donde vi todos mis errores reproducidos frente a mí sin filtros ni justificaciones, donde sentí en carne propia el dolor que había causado a otros con mi indiferencia, con mi ausencia, con mi obsesión por el trabajo y el éxito material. Y entendí que lo único que realmente importa al final
Lo único que trasciende cuando tu corazón deja de latir y tu conciencia abandona este cuerpo temporal son las conexiones que creaste, el amor que compartiste, las vidas que tocaste de manera positiva. Y me di cuenta con una claridad que me dejó sin aliento que había estado viviendo completamente al revés, priorizando lo temporal sobre lo eterno, lo material sobre lo espiritual, lo superficial sobre lo profundo. Y entonces, en medio de ese silencio de hospital interrumpido, solo por pasos ocasionales en el pasillo y el pitido regular del monitor, tomé una decisión, o más bien, sentí que la decisión se tomaba sola dentro de mí, como si la persona que había muerto en esa camilla hace 4 días no fuera a regresar, como si en su lugar hubiera nacido alguien nuevo que compartía mis recuerdos pero no mis prioridades, alguien que había visto lo que hay más allá del velo y que ya no podía fingir que no lo sabía, que ya no podía vivir como si esta vida fuera todo lo que existe, que ya no podía desperdiciar ni un solo día más en cosas que no importan. Y supe que cuando saliera de ese hospital, cuando regresara a casa y eventualmente a mi trabajo, todo iba a ser diferente porque yo era diferente. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a implementar esos cambios, cómo iba a explicarle a mi jefe que ya no podía trabajar 60 horas a la semana, cómo iba a decirle a Sofía que necesitábamos repensar nuestras prioridades como familia, cómo iba a vivir con este conocimiento que me quemaba por dentro, sin poder compartirlo completamente con nadie que no hubiera pasado por lo mismo, sabía que no tenía opción. Que regresar a mi vida anterior sería traicionar todo lo que había aprendido del otro lado. Sería desperdiciar la segunda oportunidad que me habían dado. Y justo cuando estaba hundiéndome en esos pensamientos, en esa mezcla de claridad y confusión sobre el futuro que me esperaba, escuché que la puerta se abría suavemente y una enfermera entró para la revisión nocturna de las 11. Una mujer mayor de unos 50 años con cabello gris recogido en un moño, apretado y una expresión amable que sugería años de experiencia, lidiando con pacientes en todos los estados imaginables de vulnerabilidad física y emocional, y cuando se acercó para revisar el gotero intravenoso y anotar mis signos vitales en la tablilla que colgaba al pie de la cama, me miró a los ojos y me preguntó cómo me sentía realmente, no solo físicamente sino en general, y había algo en su tono, en la forma en que hizo la pregunta, que me hizo pensar que ella sabía, que tal vez había visto a suficientes pacientes regresar de paros cardíacos como para reconocer esa mirada perdida de alguien que acaba de tocar el otro lado. Y no sé qué fue, si el cansancio acumulado, la soledad de esa noche, o simplemente la necesidad desesperada de hablar con alguien sobre lo que me había pasado, pero le dije que estaba confundido, que había visto cosas durante el paro cardíaco que no podía explicar, y ella dejó de escribir en la tablilla, se sentó en la silla junto a mi cama, y me dijo que no era el primero en decirle eso, que en sus 25 años trabajando en cardiología había escuchado historias similares docenas de veces. Y me contó sobre un paciente que había tenido años atrás, un hombre que después de un infarto similar al mío, le describió con detalles exactos lo que había ocurrido en la sala de emergencias mientras estaba clínicamente muerto, incluyendo conversaciones entre médicos y la ubicación de instrumentos quirúrgicos que no podría haber visto desde su posición en la camilla. Y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo que la muerte y la vida no son opuestos absolutos como nos enseñaron, que son más bien 2 estados de una misma existencia continua, y que las personas que han tenido el privilegio de ver ambos lados tienen una responsabilidad, la responsabilidad de vivir de manera diferente, de no desperdiciar la segunda oportunidad que les dieron. Y después de que ella se fue, después de apagar las luces y dejarme solo con mis pensamientos y el sonido del monitor cardíaco que seguía pitando regularmente, me quedé pensando en esas palabras, en esa idea de responsabilidad, y me di cuenta de que ella tenía razón, que yo no había regresado solo para seguir viviendo como antes, que había regresado con un propósito que todavía no terminaba de entender, pero que sentía ardiendo en mi pecho con tanta intensidad como el dolor del infarto. Y los días siguientes en el hospital fueron extraños, porque físicamente me estaba recuperando bien según los médicos. Mi corazón respondía favorablemente a los medicamentos y la presión arterial se había estabilizado, pero mentalmente y emocionalmente estaba pasando por algo que nadie a mi alrededor parecía comprender completamente. Y empecé a notar cambios en mí que no podía controlar, cosas pequeñas al principio, como la forma en que la luz del sol entrando por la ventana de mi habitación me hacía llorar sin razón aparente, porque me recordaba a esa luz del otro lado, o cómo las conversaciones triviales con las enfermeras sobre el clima o los programas de televisión me parecían absurdas y vacías,
como si estuvieran hablando en un idioma que yo ya no entendía. Y cuando Sofía venía a visitarme, yo la miraba de una manera diferente. Veía en ella no solo a mi esposa de 15 años, sino a un ser eterno que había elegido caminar esta vida conmigo. Y sentía un amor tan profundo y abrumador que no sabía cómo expresarlo con palabras. Y a veces ella me preguntaba por qué la miraba así, con tanta intensidad. Y yo no sabía qué responderle porque ¿cómo le explicas a alguien que acabas de entender que el amor es la única cosa real en todo el universo, que todo lo demás es ilusión y distracción? Y el séptimo día, cuando finalmente me dieron de alta con una lista interminable de medicamentos y restricciones y citas de seguimiento, salí del hospital sintiendo que había envejecido 20 años en una semana, no físicamente sino en sabiduría, en comprensión, en la capacidad de ver a través de las máscaras que la gente usa para ocultar su verdadero ser. Y el camino de regreso a casa en el auto conducido por Sofía fue silencioso, porque ella estaba concentrada en manejar con cuidado, evitando baches y frenadas bruscas para no causarme dolor. Y yo miraba por la ventana las calles de San José que conocía desde hace años, pero que ahora me parecían completamente diferentes, como si las estuviera viendo por primera vez con ojos nuevos que percibían capas de realidad que antes eran invisibles para mí. Y cuando llegamos a casa, cuando crucé el umbral de la puerta principal y vi la sala con los juguetes de los niños desperdigados, por el suelo y las fotografías familiares, colgadas en las paredes y el sofá donde habíamos pasado tantas noches viendo películas, sentí una mezcla de familiaridad y extrañeza, como si esta fuera mi casa, pero también como si ya no perteneciera completamente a este lugar, a esta vida. Y esa primera noche en mi propia cama, con Sofía durmiendo a mi lado, respirando suavemente y la casa en silencio, me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo lo que había cambiado y en todo lo que todavía tenía que cambiar. Y me di cuenta de que regresar del hospital era solo el comienzo, que la verdadera recuperación no era física sino existencial, que tenía que aprender a vivir en este mundo con el conocimiento del otro, y que eso iba a ser el desafío más grande de toda mi vida. Y las primeras semanas en casa fueron difíciles de maneras que nadie esperaba, porque todos asumían que lo más duro sería la recuperación física, las limitaciones de no poder hacer esfuerzos, los medicamentos que tenía que tomar a horas específicas, la dieta estricta baja en sal y grasas, pero en realidad lo más difícil era la soledad emocional de cargar con una experiencia que no podía compartir completamente con nadie. Intenté hablar con Sofía sobre lo que había visto. Una noche después de que los niños se durmieran, nos sentamos en la sala con una taza de té y le dije que necesitaba contarle algo importante, algo que me había pasado durante el paro cardíaco, y ella me escuchó con atención mientras yo le describía la sensación de flotar sobre mi cuerpo, la presencia luminosa, la revisión de vida, el futuro alternativo donde yo moría y ella quedaba sola con los niños. Y cuando terminé de hablar, ella tenía lágrimas en los ojos y me tomó las manos y me dijo que lo importante era que había regresado, que estaba aquí con ella, pero pude ver en su expresión que había una parte de mi experiencia que ella no podía o no quería comprender completamente. Tal vez porque le daba miedo, tal vez porque desafiaba sus propias creencias sobre la muerte y lo que viene después. Y me di cuenta en ese momento de que iba a tener que cargar con esto en gran parte solo, que podía compartir los detalles, pero no la profundidad del impacto que había tenido en mi forma de ver todo. Y esa realización me llenó de una tristeza pesada que se instaló en mi pecho junto al corazón dañado. Y pasaron las semanas y comencé la rehabilitación cardíaca, sesiones 3 veces por semana en un gimnasio especializado, del hospital donde me conectaban a monitores y me hacían caminar en una cinta a velocidad, controlada mientras una fisioterapeuta llamada Patricia vigilaba mis signos vitales en una pantalla, y ahí conocí a otras personas que habían sobrevivido infartos, hombres y mujeres de diferentes edades que compartían la sala de rehabilitación conmigo. Y durante los descansos entre ejercicios, conversábamos sobre nuestras experiencias, sobre el miedo que nos causaba cualquier dolor en el pecho, pensando que era otro ataque, sobre los cambios en nuestra vida que nos habían obligado a hacer. Y un día, después de una sesión particularmente agotadora, un hombre de unos 60 años llamado Roberto se me acercó en el vestidor y me preguntó en voz baja si yo había visto algo durante mi paro cardíaco, y la forma en que lo preguntó, con esa mezcla de curiosidad y esperanza, me hizo entender que él también había experimentado algo. Y nos sentamos en una banca del vestidor y él me contó su historia. Me dijo que había muerto durante una cirugía de bypass hace 2 años,
que había estado clínicamente muerto por casi 6 minutos, y que durante ese tiempo había viajado a un lugar de luz donde se encontró con su hermano fallecido años atrás, y que cuando regresó, su vida entera cambió, que dejó su trabajo como ejecutivo bancario, que se divorció de su esposa porque ella no podía entender los cambios en él, que ahora trabajaba como voluntario en un hospicio, ayudando a personas en sus últimos días de vida. Y mientras él hablaba, yo sentía un alivio inmenso, porque finalmente estaba frente a alguien que entendía, que había estado donde yo estuve, que cargaba con el mismo peso del conocimiento, y le conté mi propia experiencia con detalles que no le había contado ni a Sofía ni al doctor Ramírez. Y Roberto me dijo algo que cambió mi perspectiva sobre lo que me estaba pasando. Me dijo que los primeros meses después de una experiencia cercana a la muerte son los más difíciles porque estás tratando de integrar dos realidades incompatibles. La realidad del mundo material, donde la mayoría de la gente vive, y la realidad del mundo espiritual que viste del otro lado. Y me explicó que muchas personas que pasan por esto experimentan depresión, ansiedad, problemas en sus relaciones, divorcios incluso, porque vuelven transformados a un mundo que sigue igual, y que la clave para sobrevivir esa transición es encontrar tu propósito, entender por qué te mandaron de regreso, qué se supone que debes hacer con esta segunda oportunidad. Y esa conversación con Roberto fue un punto de inflexión para mí, porque me di cuenta de que no estaba solo, de que había una comunidad de personas que habían pasado por lo mismo, y que aunque el camino iba a ser difícil, era posible encontrar una manera de vivir con este conocimiento sin volverse loco en el proceso. Y empecé a buscar más información, a leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte, escritos por investigadores y por sobrevivientes, y descubrí que había patrones consistentes en las experiencias de miles de personas alrededor del mundo, que lo que yo había vivido no era único, sino parte de un fenómeno documentado que la ciencia todavía no puede explicar completamente, pero que tampoco puede negar. Y mientras más leía, más entendía que mi experiencia había sido tanto un regalo como una carga. Un regalo porque me había mostrado que la muerte no es el final y que hay un propósito más grande en todo esto. Y una carga porque ahora tenía que vivir con ese conocimiento en un mundo que en su mayoría lo ignora o lo niega. Y 2 meses después del infarto, cuando los médicos me dieron permiso para empezar a reintegrarme gradualmente al trabajo, fui a la oficina por primera vez. Y cuando entré a ese edificio donde había pasado tantos años de mi vida, donde había dedicado tantas horas a proyectos que ahora me parecían insignificantes, sentí una desconexión total, y mis compañeros me recibieron con aplausos y abrazos, contentos de verme vivo, preguntándome cómo me sentía, diciéndome que me había visto mal, que habían temido lo peor, y yo les agradecía sus palabras, pero por dentro sentía que estaba actuando, que estaba fingiendo ser el Andrés de antes, cuando en realidad ese Andrés había muerto en esa camilla de hospital, y quien había regresado era alguien completamente diferente. Y mi jefe, el ingeniero Morales, un hombre de 55 años con el que había trabajado durante casi 8 años, me llevó a su oficina y me dijo que me tomara las cosas con calma, que no me presionara, que podía empezar con medio tiempo hasta sentirme mejor. Y mientras él hablaba sobre proyectos pendientes y plazos que habían tenido que reorganizar durante mi ausencia, yo solo podía pensar en lo absurdo que sonaba todo eso ahora. Y traté de reintegrarme, de sentarme frente a mi computadora y revisar los planos del viaducto que habíamos estado diseñando antes de mi infarto, pero las líneas y los números en la pantalla me parecían jeroglíficos sin sentido, y cada vez que intentaba concentrarme, mi mente regresaba a ese lugar de luz, a esa revisión de vida donde vi con claridad brutal que nada de esto, ninguno de estos proyectos, ninguna de estas estructuras que construía con tanto cuidado, realmente importaba en el gran esquema de las cosas. Y pasaron las semanas, y yo seguía yendo a la oficina, cumpliendo con mis horarios reducidos, asistiendo a reuniones donde la gente discutía presupuestos y cronogramas con una seriedad que me resultaba casi cómica, porque después de haber visto lo que vi, después de haber entendido que somos seres eternos viviendo una experiencia temporal en cuerpos frágiles, preocuparse por si un proyecto se entregaba en marzo o en abril me parecía ridículo. Y una tarde, 3 meses después de haber regresado al trabajo, estaba en una reunión particularmente tensa con un cliente que gritaba porque habíamos retrasado la entrega de unos diseños por 2 semanas. Y mientras él golpeaba la mesa y exigía explicaciones y amenazaba con llevarse el contrato a otra firma, algo dentro de mí simplemente se rompió. Y me levanté en medio de su discurso. Recogí mis cosas y salí de la sala de reuniones sin decir una palabra.
dejando a mis compañeros y al cliente con la boca abierta, y caminé directo a la oficina del ingeniero Morales y le dije que renunciaba, que lo sentía pero que ya no podía seguir haciendo esto, que había cosas más importantes que necesitaba hacer con el tiempo que me quedaba en este mundo. Y él me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si en el fondo hubiera estado esperando ese momento, y me preguntó si estaba seguro, si había pensado bien las consecuencias, si sabía que dejar un trabajo estable a mi edad y con mi situación de salud era arriesgado, y yo le dije que sí, que lo había pensado, y que por primera vez en mucho tiempo estaba completamente seguro de algo. Y esa noche llegué a casa más temprano que nunca. Encontré a Sofía en la cocina preparando la cena, mientras los niños hacían tareas en el comedor. Y cuando le dije que había renunciado, ella dejó caer la cuchara que tenía en la mano y se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Y hubo un silencio largo y pesado, donde pude ver el miedo cruzando su rostro, el pánico de pensar en las cuentas que teníamos que pagar, la hipoteca de la casa, los colegios de los niños, los medicamentos que yo necesitaba, y entonces le expliqué. Le dije que no podía seguir viviendo una vida que ya no tenía sentido para mí, que el infarto me había mostrado que el tiempo es limitado y precioso y que yo lo había estado desperdiciando en cosas que no importan. Y ella se sentó en una de las sillas de la cocina, respirando profundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, y me preguntó qué íbamos a hacer, cómo íbamos a sobrevivir. Y yo le dije que no lo sabía exactamente, pero que confiaba en que encontraríamos la manera, que tenía algunos ahorros que podían sostenernos por unos meses mientras yo descubría qué era lo que realmente debía estar haciendo. Y vi lágrimas formándose en sus ojos, no solo de miedo, sino de algo más, tal vez de reconocimiento de que el hombre con el que se había casado ya no existía, que en su lugar había alguien que ella estaba empezando a conocer de nuevo, y me dijo con voz temblorosa que ella me apoyaba, que si esto era lo que necesitaba hacer para estar en paz conmigo mismo, entonces lo haríamos juntos, aunque daba miedo, aunque no supieran hacia dónde iban. Y esa noche, después de que los niños se durmieron, Sofía y yo nos sentamos en el sofá de la sala con una copa de vino, algo que yo no había podido tomar desde el infarto, pero que los médicos ahora permitían con moderación, y hablamos durante horas sobre el futuro, sobre los cambios que estaban ocurriendo en mí y en nuestra familia, sobre el miedo y la incertidumbre, pero también sobre la posibilidad de vivir una vida más auténtica y significativa. Y le conté cosas que no le había contado antes. Le hablé sobre Roberto del gimnasio de rehabilitación y su historia, sobre los libros que había estado leyendo sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre la sensación de tener un propósito que todavía no lograba definir completamente, pero que sentía ardiendo en mi pecho con cada día que pasaba. Y ella me escuchó con atención, haciendo preguntas, tratando de entender, y aunque pude ver que había partes de mi experiencia que seguían siendo incomprensibles para ella, que no había estado en ese lugar de luz y por lo tanto no podía sentir lo que yo sentí, también vi que estaba haciendo un esfuerzo genuino por acompañarme en este viaje, y eso significaba más para mí de lo que podía expresar con palabras. Y en las semanas siguientes, empecé a explorar qué hacer con mi vida, con esta segunda oportunidad que me habían dado, y lo primero que hice fue dedicar más tiempo a mis hijos. Llevar a Mateo a sus partidos de fútbol y quedarme a verlos completos en lugar de llegar tarde y salir temprano. Ayudar a Valentina con sus proyectos de ciencias y realmente involucrarme en lugar de solo supervisar de lejos mientras revisaba correos del trabajo en mi teléfono. Y noté cambios en ellos también, especialmente en Mateo, que empezó a abrirse más conmigo, a contarme cosas sobre la escuela y sus amigos que antes se guardaba, y una noche mientras cenábamos, me dijo que le gustaba tenerme en casa más seguido, que se sentía bien saber que yo estaba ahí, y esas palabras simples me golpearon con una fuerza que casi me hace llorar en medio de la cena. Y también empecé a buscar formas de ayudar a otros, recordando lo que la presencia luminosa me había mostrado sobre el propósito de mi regreso, y me ofrecí como voluntario en el mismo hospital donde me habían salvado la vida, en el área de acompañamiento a pacientes cardíacos que acababan de sufrir infartos. Y resultó que mi experiencia, tanto la médica como la espiritual, era exactamente lo que muchos de estos pacientes necesitaban escuchar, porque cuando entrabas a una habitación de hospital, 3 días después de haber sufrido un paro cardíaco, aterrorizado y confundido y sintiéndote completamente solo, y alguien que había pasado por lo mismo se sentaba junto a tu cama y te decía que lo entendía, que él también había estado ahí, eso cambiaba algo. Y empecé a tener conversaciones profundas con estos pacientes,
Algunos me contaban sobre sus propias experiencias cercanas a la muerte, otros solo necesitaban que alguien los escuchara sin juzgar, mientras procesaban el trauma de haber estado tan cerca de morir. Y yo les ofrecía lo que nadie me había ofrecido a mí en los primeros días después de mi infarto, que era comprensión genuina y espacio seguro para hablar de cosas que la mayoría de la gente no quiere o no puede escuchar. Y uno de esos pacientes fue una mujer de 60 años llamada Elena, que había sufrido un infarto mientras cuidaba a sus nietos, y cuando fui a visitarla 2 días después de su cirugía de bypass, ella estaba hundida en una depresión profunda, diciéndole a las enfermeras que quería morir, que no veía sentido en seguir viviendo con un cuerpo tan roto. Y me senté junto a su cama y le conté mi historia. Le hablé sobre mi propia experiencia del otro lado, sobre la luz y la presencia y la revisión de vida, y cuando mencioné que había visto cómo mi muerte afectaría a mi familia, ella empezó a llorar. Y me dijo que ella también había visto algo durante su paro cardíaco en la sala de operaciones, que había estado en un lugar hermoso donde se encontró con su madre fallecida hacía 10 años, y que cuando regresó se sintió devastada porque ese lugar era mucho mejor que este mundo de dolor y limitaciones. Y le dije que yo había sentido lo mismo, que había pasado semanas deseando poder regresar a ese lugar de paz, pero que con el tiempo había empezado a entender que nos mandaron de vuelta por una razón, que todavía había cosas que debíamos hacer, personas que debíamos amar, lecciones que debíamos aprender. Y vi algo cambiar en sus ojos mientras hablábamos, una chispa de esperanza que no había estado ahí cuando entré a la habitación. Y cuando me fui 1 hora después, ella me tomó la mano y me agradeció por haberla escuchado, por haberle hecho sentir que no estaba loca, que lo que había experimentado era real y válido. Y ese encuentro con Elena confirmó algo que había estado sospechando, que mi propósito, al menos una parte importante de él, era servir como puente entre esos dos mundos, ayudar a las personas que habían tocado el otro lado a integrar esa experiencia en sus vidas sin perder la cordura en el proceso. Y empecé a investigar más sobre el tema, asistí a conferencias sobre experiencias cercanas a la muerte, me conecté con investigadores que llevaban décadas estudiando el fenómeno, conocí a docenas de otras personas que habían pasado por experiencias similares, cada una con sus propios matices y detalles, pero todas compartiendo elementos comunes que desafiaban las explicaciones materialistas de la conciencia. Y cuanto más me adentraba en este mundo, más me daba cuenta de que lo que me había pasado no era raro ni único, que millones de personas alrededor del mundo habían tenido experiencias cercanas a la muerte, pero que la mayoría las guardaba en secreto por miedo al ridículo, al rechazo, a que los consideraran locos o delirantes. Y decidí que yo no iba a ser una de esas personas que se quedaba callada, que si me habían dado esta segunda oportunidad y esta experiencia transformadora, tenía la responsabilidad de compartirla, de hablar sobre ella abiertamente, de ayudar a normalizar estas conversaciones sobre la muerte y lo que viene después. Y 6 meses después de mi infarto, di mi primera charla pública sobre mi experiencia en un pequeño centro comunitario donde un grupo de unas 20 personas se reunía mensualmente para hablar sobre espiritualidad y experiencias trascendentales. Y estaba nervioso, con las manos sudando y el corazón latiendo rápido, irónico considerando que estaba hablando sobre haber muerto temporalmente. Pero cuando empecé a contar mi historia, cuando vi las caras de las personas en la audiencia, algunas con lágrimas en los ojos, otras asintiendo con reconocimiento, supe que estaba haciendo lo correcto. Y después de la charla, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Una mujer me contó que su hermano había muerto en un accidente de auto el año anterior y que escuchar mi historia le había dado esperanza de que él estuviera bien donde quiera que estuviera. Un hombre mayor me dijo que él también había tenido una experiencia similar hace 30 años, pero que nunca se había atrevido a hablar de ella hasta ahora. Y en ese momento, rodeado de estas personas que habían sido tocadas de alguna manera por el misterio de la muerte y la trascendencia, sentí que finalmente estaba viviendo la vida que se suponía debía vivir, que todos esos años como ingeniero construyendo puentes y edificios habían sido solo una preparación para este trabajo mucho más importante de construir puentes entre mundos, entre la vida y la muerte, entre el miedo y la comprensión. Y cuando llegué a casa esa noche, Sofía me estaba esperando despierta y me preguntó cómo había ido, y yo le dije que había sido perfecto, que por primera vez desde el infarto sentía que estaba en el lugar correcto haciendo lo correcto, y ella me abrazó y me dijo que se notaba, que había algo diferente en mí, una paz que no había visto en meses, y me di cuenta en ese abrazo
En ese momento de conexión genuina con la mujer que había elegido compartir mi vida, que el viaje de regreso del más allá no había terminado en esa camilla de hospital, cuando mi corazón volvió a latir, que en realidad apenas estaba comenzando y que cada día era una oportunidad de honrar esa segunda oportunidad viviendo con propósito, con amor, con la certeza de que esta vida, aunque temporal y frágil, es infinitamente preciosa precisamente por eso. Y han pasado ya casi 2 años desde aquella noche en que morí durante 4 minutos en la sala de emergencias del Hospital General de San José. 2 años en los que mi vida se ha transformado de maneras que nunca imaginé, posibles cuando era ese ingeniero obsesionado con proyectos y plazos que apenas tenía tiempo para su familia. Y ahora paso mis días de manera completamente diferente. Me levanto temprano no para revisar correos de trabajo, sino para meditar, para sentarme en silencio y recordar ese lugar de paz al que fui, para mantener esa conexión con algo más grande que yo mismo que descubrí del otro lado. Y desayuno con mi familia todas las mañanas, una práctica que antes era imposible porque siempre salía corriendo de la casa, y ahora esos momentos en la mesa con Sofía y los niños, hablando sobre sus sueños de la noche anterior o sus planes para el día, son sagrados para mí. Son pequeños milagros que antes daba por sentado y que ahora sé que son lo único que realmente importa. Y 3 veces por semana voy al hospital como voluntario. Me siento junto a las camas de personas que acaban de sufrir infartos o cirugías cardíacas y les ofrezco lo que más necesitan en esos momentos oscuros, que es la certeza de que van a estar bien, que la vida después de un evento como este puede ser incluso más rica y significativa que antes. Y he tenido el privilegio de acompañar a docenas de personas en ese proceso de recuperación, no solo física, sino emocional y espiritual. Y algunos de ellos también tuvieron experiencias cercanas a la muerte durante sus paros cardíacos. Y cuando me cuentan sus historias, cuando describen la luz y la paz y el amor incondicional que sintieron, yo asiento con comprensión profunda porque sé exactamente de qué están hablando. Y también doy charlas regularmente ahora. He hablado en centros comunitarios, en iglesias de diferentes denominaciones, en grupos de apoyo para personas con enfermedades cardíacas, y cada vez que comparto mi historia, veo cómo toca algo en las personas que me escuchan, cómo abre conversaciones sobre temas que normalmente evitamos, como la muerte, el propósito, el significado de la existencia. Y lo más sorprendente es que muchas personas se acercan después de mis charlas para contarme sus propias experiencias, no necesariamente cercanas a la muerte, pero sí momentos de trascendencia, de conexión con algo más grande, y me doy cuenta de que estas experiencias son más comunes de lo que pensamos, solo que la gente no habla de ellas porque teme ser juzgada o incomprendida. Y he aprendido que mi propósito, al menos en esta etapa de mi vida, es crear espacios seguros donde estas conversaciones puedan ocurrir, donde las personas puedan explorar las grandes preguntas sobre la vida y la muerte sin miedo al ridículo, donde puedan compartir sus propias experiencias espirituales y sentirse validadas en lugar de cuestionadas. Y mi relación con Sofía ha cambiado también, ha evolucionado hacia algo más profundo y auténtico, porque ahora soy completamente honesto con ella sobre lo que siento, sobre mis miedos y mis esperanzas, y ella ha aprendido a abrir su mente a conceptos que antes le parecían extraños o aterradores. Y hace unos meses, una noche después de cenar, ella me dijo que aunque al principio le costaba entender por qué había cambiado tanto, ahora se daba cuenta de que estos cambios habían sido necesarios, que el Andrés de antes estaba viviendo en piloto automático, desconectado de lo que realmente importaba, y que aunque fue difícil adaptarse a esta nueva versión de mí, ella prefería a este hombre que abraza la vida con gratitud y presencia. Y mis hijos también han crecido en este proceso. Mateo ahora tiene 13 años y ya no es el niño que lloraba en mi cama de hospital preguntándome si iba a morir. Se ha convertido en un adolescente reflexivo que hace preguntas profundas sobre la existencia y el propósito, y creo que mi experiencia le ha dado permiso para explorar esos temas sin las limitaciones del pensamiento convencional. Y Valentina, mi pequeña de 10 años, me dijo hace poco que cuando sea grande quiere ayudar a personas como yo lo hago, que quiere trabajar en un hospital y estar ahí para la gente cuando más lo necesitan, y cuando escuché esas palabras sentí una gratitud inmensa, porque me di cuenta de que mi experiencia no solo me transformó a mí, sino que está plantando semillas de compasión y propósito en la siguiente generación. Y físicamente, mi corazón se ha recuperado mejor de lo que los médicos esperaban. Sigo tomando medicamentos y tengo que cuidar mi alimentación y hacer ejercicio regular,
pero el doctor Ramírez me dijo en mi última revisión que mis arterias están en buen estado considerando lo que pasaron, y que si sigo con este estilo de vida puedo esperar vivir muchos años más. Y cuando me dijo eso, en lugar de sentir alivio, sentí responsabilidad, porque cada año adicional que me dan es un regalo que debo usar sabiamente. Es tiempo que puedo invertir en ayudar a otros, en amar a mi familia, en seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Y he llegado a entender que la experiencia cercana a la muerte no fue el final de algo, sino el comienzo. Fue un despertar, una iniciación en una forma completamente diferente de ver y vivir la vida. Y aunque los primeros meses fueron increíblemente difíciles, llenos de confusión y miedo y soledad, ahora puedo decir con total honestidad que estoy agradecido por haber tenido esa experiencia. Y sé que suena extraño estar agradecido por haber sufrido un infarto masivo, por haber muerto clínicamente, por haber pasado por meses de recuperación física y emocional, pero la verdad es que antes de esa noche yo estaba dormido. Estaba viviendo una vida superficial enfocada en cosas que no importan, y ese evento me despertó de la manera más brutal pero efectiva posible. Y ahora vivo cada día con la conciencia de que podría ser el último, no de una manera morbosa o llena de miedo, sino con una apreciación profunda por cada momento, cada conversación, cada puesta de sol, cada abrazo con mis hijos, cada beso de buenas noches con Sofía. Y las cosas que antes me preocupaban, como qué dirían los demás, si estaba ganando suficiente dinero, si mi casa era lo suficientemente grande o mi auto lo suficientemente nuevo, todas esas preocupaciones simplemente se evaporaron porque vi con mis propios ojos que nada de eso viene contigo cuando cruzas al otro lado, que lo único que trasciende es el amor que diste y recibiste, las vidas que tocaste, la bondad que compartiste. He aprendido a vivir con la paradoja de saber que hay algo hermoso esperándonos después de la muerte, pero también valorar profundamente esta vida terrenal con todas sus imperfecciones y desafíos, porque ambas cosas son verdad. La muerte no es el final, pero esta vida es preciosa e importante. Y hay días difíciles todavía, días en que extraño ese lugar de luz y paz, con una intensidad que me duele en el pecho, días en que me siento frustrado por las limitaciones del lenguaje humano para describir lo que experimenté, días en que me siento solo porque cargo con un conocimiento que la mayoría de las personas no puede comprender. Pero incluso en esos días difíciles, encuentro consuelo en saber que no estoy solo, que hay millones de personas alrededor del mundo que han tenido experiencias similares, que hay una comunidad de almas despiertas que entienden que esta realidad física es solo una pequeña parte de una existencia mucho más vasta y misteriosa. Y si mi historia puede servir para algo, si estas palabras que estoy compartiendo pueden llegar al corazón de aunque sea una sola persona que está pasando por su propio despertar o su propia crisis existencial, entonces todo habrá valido la pena. El dolor del infarto, la dificultad de la recuperación, la incomodidad de hablar públicamente sobre temas tan íntimos y vulnerables. Y porque al final, eso es lo que me mostraron del otro lado, que estamos todos conectados, que cada vida afecta a todas las demás de maneras que no podemos ver, pero que son absolutamente reales, que un acto de bondad se expande como ondas en el agua, mucho más allá de lo que imaginamos, que una palabra de aliento en el momento correcto puede cambiar el curso completo de la vida de alguien. Y así que si estás leyendo esto, si estas palabras llegaron a ti en este momento específico de tu vida, quiero que sepas que no fue casualidad, que nada es casualidad, que tal vez necesitabas escuchar que la muerte no es el final, que hay algo hermoso esperándonos del otro lado, que esta vida tiene un propósito incluso, cuando no podemos verlo claramente, que eres amado de maneras que quizás nunca comprendas completamente mientras estés en este cuerpo. Y quiero que sepas que no importa qué errores hayas cometido, qué oportunidades hayas desperdiciado, cuánto tiempo sientas que has perdido viviendo en piloto automático, nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con intención y propósito. Nunca es demasiado tarde para amar más profundamente y perdonar más completamente y abrazar cada momento como el regalo que realmente es. Y porque eso es lo que aprendí cuando regresé del más allá, que cada segundo cuenta, que cada elección importa, que esta vida es simultáneamente frágil y preciosa y llena de un potencial que apenas estamos comenzando a comprender, y que el mayor privilegio que tenemos como seres humanos es la oportunidad de despertar a esa verdad antes de que sea demasiado tarde, de vivir consciente e intensamente, de amar sin reservas, de servir con compasión.
de ser un faro de luz en un mundo que a veces parece oscuro. Y esa es mi historia. Eso es lo que vi que aún me estremece, eso es lo que cambió mi vida para siempre. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si resonaron con algo que ya sabías en lo profundo de tu ser pero que tal vez habías olvidado, entonces mi propósito al compartirlas se ha cumplido. Y te invito a que vivas tu propia vida con esa misma intensidad y gratitud, porque nunca sabemos cuándo será nuestro último día, cuándo será nuestra última oportunidad de decirle a alguien que lo amamos, cuándo será la última puesta de sol que veremos. Y sería una tragedia desperdiciar aunque sea un solo momento más de este regalo increíble y misterioso que llamamos vida.